Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy me tocó a mí compartirles este estudio acerca del Señor y si realmente es tu Señor o nuestro Señor. Vamos a comenzar con una oración para que Dios nos abra el entendimiento, abra nuestros corazones y quite de nosotros ese orgullo que traemos. Bendito Señor y Dios, pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que hagas a un lado nuestro orgullo, nuestro conocimiento, Señor, para que abras nuestro corazón, Señor, para esta tu palabra, para que entre, Señor, y pueda ser pues de gran ayuda a nuestra maldad y a nuestro pecado. Es por eso que te pedimos el día de hoy, Señor, que quites nuestros argumentos, Señor, nos pongas un corazón dócil y dispuesto a escuchar y obedecer. Te pido para que no haya ningún tipo de interrupción, Señor. Y Padre, pues, te pedimos todo esto en el nombre bendito de tu Hijo amado, mi Señor Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. 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 El título de nuestro estudio de hoy es ¿El Señor realmente es tu Señor? Porque decir Señor, Señor y no obedecerlo es el equivalente moral al beso de Judas. Ah, caray, pero ¿cómo está eso? Primeramente vamos a analizar cómo nos sometemos nosotros a nuestras autoridades. Desde que somos niños, nuestros padres nos han enseñado, a su modo o a veces con la guía de Dios. Pero por lo general, casi siempre ha sido a su modo. Digo esto porque desgraciadamente la mayoría de los que estamos aquí presentes fuimos educados de esa forma, al modo de nuestros padres. Y no crecimos en un hogar donde reinaba la palabra de Dios. O sea, vivíamos en un hogar de no creyentes. Esto nos llevó a aprender a obedecer de dos formas: por las buenas, o sea, con la convicción de realmente querer obedecer a nuestros padres o a nuestros mayores, o por las malas. Que yo creo que más de uno de los que estamos aquí presentes o de los que nos ven, crecimos de esa forma. Muchos de aquí conocen muy bien ese método, ¿verdad? Como Dios nos dio a entender, fuimos aprendiendo a obedecer, o por lo menos a tener una noción de lo que es la obediencia. Nuestros padres, la escuela, el entorno donde vivimos, inclusive en el trabajo, nos iban mostrando que teníamos que aprender a obedecer normas o reglas para poder desarrollarnos muy bien en esta sociedad. Y no solamente se nos enseñó a obedecer esas reglas o normas, sino también que si la rompíamos íbamos a tener consecuencias por ello. Íbamos a tener consecuencias por no hacerlo. Antes, la obediencia era algo muy importante en nuestra sociedad. El obedecer a nuestros padres, a nuestros mayores, a las normas de la sociedad, es algo que realmente tenía mucha importancia, porque de eso dependía tener una buena familia, o que la familia y la sociedad se desarrollaran en buen estado. Conforme ha pasado el tiempo, Satanás ha ido ganando terreno en este punto. El mundo y nuestra carne también han ido quitándole ese valor a lo que es la obediencia. Lo vemos hoy en día en todas partes. Por ejemplo, la familia, que es la base de la sociedad. Vemos a padres que hacen lo que quieren los hijos y no al revés como debería de ser. Vemos al niño rompiendo aquí, rompiendo allá, y los padres, cuando los quieren reprender o disciplinar, este niño hace caso omiso por la falta de la autoridad que los mismos padres han tenido con él, o el temor de que la sociedad les diga: ay, van a traumar a ese niño, no lo limiten,
O también la misma complicidad de los padres, argumentando que la criatura es libre de hacer lo que él quiere, que ya no cabe el educar como antes, prohibido decirle que no, porque lo van a traumar. Obvio, al ir creciendo esta criatura, o este niño, teniendo estos pensamientos de rebeldía, va a ser muy difícil que quiera someterse a las reglas y a las normas de una sociedad. Creo que todo el mundo sabemos muy bien las consecuencias de esto. Nada más hay que echarle un vistazo a nuestro alrededor, a lo que vemos en los medios o en las redes. Y aunque usted no lo crea, es un mandamiento de Dios la corrección de los hijos, como lo dice en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Obviamente no confundiendo la disciplina con el desquitar nuestro coraje con ellos. Pero estamos viviendo en una sociedad donde el disciplinar a tu hijo ya está mal visto. Resultado de cómo ha ido Satanás ganando terreno en este punto. Y por consiguiente, aprendemos a ser rebeldes en toda nuestra manera de vivir. Hasta que Dios se cruza en nuestras vidas para realmente enseñarnos la importancia de la manera correcta de obedecer, que es el tema principal del que les vengo a hablar el día de hoy. Cuando Dios se cruza en nuestras vidas, no me refiero a tener una experiencia religiosa, como dice la canción, o es que soñé que me iba a morir y vi la luz, o prender una veladora a nuestro santo favorito. No, yo me refiero a realmente hacer las paces con Dios, saber que Él nos ama como a nadie, pero que el pecado nos separa de ese amor que Él tiene para con nosotros, y que no solamente ese pecado nos separa, sino que también nos condena al infierno. Pero al aceptar el pago que Jesús hizo por nosotros en la cruz, hace que nosotros no vayamos al infierno. Aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador y como nuestro Señor absoluto, para que guíe nuestras vidas. A ese cruce me refiero. Pues cuando Dios entra verdaderamente en nuestras vidas y en nuestros corazones, Él tiene que remar contra corriente, porque traemos una mente y un corazón contaminados por el mundo. Esa rebeldía que ha ido creciendo a través de los años en nuestras vidas, que ha ido formando una costra en nuestros corazones, haciéndolo duro para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero Él nos limpia cuando lo recibimos, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora no solamente nos limpia, sino también nos está enseñando, o nos quiere enseñar a obedecer, porque tenemos una carne pecadora y mañosa. Les voy a mencionar unos ejemplos bíblicos de lo que es la obediencia la desobediencia más bien, y sus consecuencias. Por ejemplo, a Jonás, este mensajero de Dios, él se dedicaba a predicar la palabra de Dios a sus compatriotas judíos, pero Dios le pidió que lo hiciera a sus enemigos, los ninivitas, que era un pueblo enemigo de los judíos, como lo dice en Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo crees, Dios? Ellos son el enemigo de mi pueblo. Yo lo que quiero es que desaparezcan. Y Jonás, en lugar de dirigirse a Nínive, fue al lado contrario. Se dirigió a Tarsis en una embarcación,
al lado opuesto de donde se encontraba esa ciudad, porque Jonás aborrecía a los ninivitas, que era el pueblo contrario a los judíos, olvidándose del amor y misericordia que Dios también le tenía a ese pueblo, y solo pensando en él, en el odio jarocho que les tenía en su corazón. ¿Quién sabe dónde he visto eso? Que alguien haga algo que vaya en contra de Dios. Es muy común, ¿verdad? Pero no hay nada que esté fuera de la potestad de Dios. Porque recordemos que una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que a Dios se le escape de las manos. Y ojo, a Él nada se le escapa de las manos. Pero Dios tenía todo planeado para Jonás, quien pensaba que se alejaba más y más de la orden dada por Dios. Regresaría él de igual forma por el mar, pero no en el barco, sino por transportes Moby Dick, o sea, dentro de una ballena. Y no crean que iban a asientos reclinables, con botana, viendo películas en la televisión. No, estuvo 3 días con sus noches dentro de las entrañas del pez, moviéndose de un lado para otro en total oscuridad, como en una lavadora. Pero no solamente era agua apestosa y putrefacta por los restos de peces que había en su interior, sino los ácidos de la ballena, del estómago de la ballena, que lo estaban quemando sin tener escapatoria alguna. Hasta que Jonás clamó a Dios para que lo librara de aquel destino, como lo dice en Jonás 2, 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces Dios mandó al pez a que vomitase en tierra a Jonás. Y ahora sí Jonás obedeció y predicó en Nínive. Y la gente de ahí se arrepintió de su mal camino, que era lo que no quería Jonás, porque sabía que Dios es bueno e iba a permitir que los de aquella ciudad se arrepintieran para que no murieran. Aquí vemos cómo Jonás, que se jactaba de predicar y de decir que Dios era su Señor, pero cuando él lo mandó a predicar a Nínive, ahí el creyente torció el rabo. Porque no solamente obedecerlo en lo que hay que obedecerlo en lo que nos gusta o nos conviene, sino en todo. Porque eso significa que sea nuestro Señor y no solo para lo que nos convenga. Otro ejemplo lo tenemos en la Biblia, en Abraham y Sara, cuando Dios les promete tener descendencia, a pesar de su avanzada edad, como lo dice en Génesis 15, 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Él lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Abraham tenía 100 años y su mujer 90, pero Dios les prometió descendencia. Pero la impaciencia de Sarai su mujer, provocó la desobediencia de ambos, como lo dice en Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pues para no hacerles el cuento largo, producto de esa desobediencia nació Ismael. Y recordemos que Dios le prometió descendencia, pero con Sarai su mujer. No que ellos tuvieran la iniciativa, o mejor dicho,
la desobediencia de hacer las cosas a su modo. ¿Dónde más he visto este comportamiento? Ah, claro, en el espejo. Y no es que Dios haya faltado a su promesa de no darles descendencia, porque después Sara concibió de Abraham un hijo llamado Isaac, y tal vez pienses, pues estuvo bien, ya tienen 2 hijos, ¿qué tiene de malo? Por el resultado de esa desobediencia, hay una gran guerra en Medio Oriente entre hebreos y palestinos, que sigue vigente hasta la fecha. 2 pueblos nacidos de un mismo padre, pero enemistados a muerte, resultado de que alguien tuvo esa iniciativa de desobedecer a Dios. Y estamos hablando de Abraham, que era el padre de la fe, y él tenía una mejor relación con Dios que nosotros. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál obediencia? ¿Y dónde queda ese señorío si no hay obediencia? Otro ejemplo lo tenemos en Roboam, hijo de Salomón, quien tras la muerte de su padre heredó el reino. Dios, antes de su reinado, ya había tomado la decisión de quitarle el reino a su padre y dejarle una 12ª parte del mismo, por la misma desobediencia, como lo dice en Primera de Reyes 11, 30 al 33. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ya desde Salomón venía la desobediencia, y ya Roboam tenía marcado ese ejemplo de su padre, porque después que lo hicieron rey, le pusieron una prueba para tomar una decisión muy importante en el reino, como lo dice en Primera de Reyes 12, 3 y 4. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam a toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces el rey Roboam les pidió que regresaran en 3 días para darles respuesta. Y se acercó a pedir consejo a los ancianos que estuvieron un día con su padre, pero también prestó oídos a los jóvenes que con él se criaron, jóvenes sin experiencia, a los cuales a ellos sí les hizo caso, no obedeciendo a la voz de la sabiduría, dando como resultado que el pueblo se rebelara y se dividiera el reino. Todo esto resultado de obedecer o querer agradar a los demás antes que darle lugar a Dios, como lo hizo su padre Salomón y ahora Roboam su hijo. Híjole, estamos en las pedradas, ¿verdad? La Biblia nos habla también de otro ejemplo, de Pedro, discípulo de Jesús, que se jactaba de ser el número 1 de los obedientes entre las filas de sus seguidores, y cuando llegó la prueba de su obediencia, falló, como muchos de nosotros lo hemos hecho. En la última cena Jesús le decía a Pedro que Satanás lo había pedido para que tropezara, pero Jesús había pedido que su fe no faltara. Pero Pedro, lleno de sí mismo, le dijo, en Lucas 22:33, él le dijo: Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús le respondió ahí mismo en el versículo siguiente. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Híjole, a veces hablamos a la ligera y prometemos ser los más obedientes del mundo para con Dios, sin medir las consecuencias ni conocer nuestro corazón. Y podemos tener resultados muy tristes y dolorosos, como le pasó a Pedro, pensando que cualquiera puede obedecer a la hora que sea, sin saber que en esa misma noche se cumpliría lo que Jesús le dijo, que él desobedecería 3 veces, como lo dice en Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tal vez te admires y digas: ay, ese Pedro, ¿cómo se le ocurrió negar a Jesús? Y 3 veces. ¿Y tú cuántas veces lo has negado? No en esta semana, sino el día de hoy, desde que despertaste. ¿No negamos que Él existe al pecar desobedeciendo sus mandamientos? ¿No lo negamos día con día diciendo que somos creyentes y teniendo esta cara de amargura y de enojo? Y recordemos que Él nos lo dice en Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos ejemplos de desobediencia a Dios y a su señoría hemos visto en estos momentos? Pero no necesitamos irnos tan lejos en el tiempo para ver ejemplos de desobediencia a Dios, simplemente echándole un vistazo a nuestra vida diaria, pero no a los de los demás, sino a nuestra vida. Por ejemplo, Judas. Vamos a hablar de Judas. Hay veces que nuestra desobediencia ya es tan descarada que raya en la hipocresía. Y espero en este ejemplo bíblico que no nos sorprenda ni nos admire, sino más bien que nos espante de saber que nosotros, que nos decimos creyentes, lo hacemos tan seguido, que ni nos damos cuenta de ello y creemos que hacemos lo correcto. Judas, como les decía, uno de los 12 que seguían a Jesús, era el único que no le llamaba Señor, sino Maestro, como lo dice en Mateo 26:25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas no lo reconoce como su Señor, sino como un maestro que sabe muchas cosas, porque a pesar de todo el tiempo que estuvo a su lado, acompañándolo a todas partes, escuchando día con día su sabiduría, viendo los milagros que hacía aquí y allá, ni aún así creyó. Pero nosotros no nos admiremos de Judas, porque nosotros podemos apreciar su creación en los cielos, en el mar, en la tierra, en los seres vivos, en todo cuanto nos rodea, pero podemos tener un corazón igual o peor de cauterizado que de Judas. Él puso en charola de plata a Jesús ante sus adversarios, lo traicionó señalándolo con un beso en la mejilla. Y cuando leemos en la Biblia esa parte, nos indignamos y nos enojamos y nos preguntamos: ¿cómo pudo Judas traicionar de esta manera a Jesús? Y todavía atreverse a darle un beso en la mejilla.
¿Y no hacemos tú y yo lo mismo a cada momento? ¿Pero qué te pasa, Miguel? Yo jamás haría tal cosa, y menos a nuestro Señor Jesús. Pues sí, sí lo hacemos. ¿Acaso no le has pedido a Dios en tus oraciones no hacer esto o no hacer aquello? ¿No le has dicho, Señor, te pido no volver a pecar de esta manera contra ti, porque sé que esto no te agrada? Y a lo largo del día ni siquiera nos acordamos de lo que pedimos. Y ya estamos pecando haciendo lo que según no queríamos hacer. Señor, ayúdame a no codiciar a la mujer de mi prójimo. Y terminando de orar, saliendo, hola vecina, qué guapa se ve. Ahí me saluda el vecino, Señor, yo te prometí cuidar mi cuerpo, porque aparte de que tú no lo prestaste, es el templo del Espíritu. Y terminando igual de orar, llega tu amigo y te dice, ¿cómo ves? Oye, en la plaza hay 2x1 en los tatuajes. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Órale, yo me animo. O peor aún, Señor, yo me quiero portar bien. Ya no quiero tomar ni ofenderte con mi comportamiento. Pero va a estar bien buena la fiesta de la empresa. Y aparte me tocó llevar el alcohol. Ya es el colmo, ¿no? Porque preferimos quedar bien con los demás antes que con Dios. Pero eso es lo que hacemos a cada momento. Es decir, Señor, Señor, y no obedecerlo. Es el equivalente moral al beso de Judas, para después traicionarlo. Nos damos nuestros golpes de pecho, y por atrás estamos traicionando a Dios, como lo hizo Judas en su momento. Pero bien lo dice Judas en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Buscamos su favor cuando nos encontramos en un apuro y le prometemos 1000 cosas. Pero cuando Dios contesta las peticiones de nuestro corazón, nos olvidamos de Él y a veces hasta nos colgamos medallitas, diciendo, no, yo lo hice, no Él. Como lo dice en Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y lo peor de todo es que ni siquiera meditamos en lo que estamos haciendo. Nos justificamos creyendo que ya por el simple hecho de haber orado, ya Dios se va a tapar los ojos y va a voltear para otro lado para no ver nuestro pecado. Y no tomar en cuenta el pecado que vamos a cometer o que ya estamos cometiendo. Tenemos un corazón entenebrecido que nos invita a pecar, pensando que si después de que pequemos, ya después nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y Él nos va a perdonar, diciéndole, ya no lo vamos a volver a hacer, Señor. Creyendo en nuestra ignorancia que lo podemos estar engañando, como lo dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí no aplica la frase diabólica que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso solo nos muestra la falta de fe que tenemos hacia nuestro Creador y que realmente no lo estamos viendo como lo que es, como nuestro Señor. Si creemos que con nuestras palabras huecas y con nuestras lágrimas de cocodrilo lo vamos a convencer con nuestros engaños, realmente no tenemos una idea de quién es realmente Dios, ni de lo que significa que sea Él un ser omnipotente. Es por eso que debemos de aprender a conocerlo por medio de su palabra, a pedirle que nos muestre o nos ayude a entender quién es realmente Dios, que nos enseñe a tener un temor reverente
al que es dueño de nuestra alma y meditar en eso, como lo dice en Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a éste temed. No solamente debemos de meditar en su poder, sino en su soberanía. Debemos aprender a entender el verdadero significado de Señor. No solamente una palabra que decimos al principio de cada oración y que no significan más que un conjunto de letras. No solo debemos de aceptarlo como nuestro Salvador, porque nos libra de ir al infierno, sino también como nuestro Señor, porque Salvador y Señor no pueden ir separados uno del otro. Y no queramos solo el beneficio de que sea nuestro Salvador para no ir al infierno, y que no sea el Señor de nuestras vidas. Van junto con pegado, no va una sin la otra. Su señorío va más allá de una frase que repetimos a cada momento, solo para rellenar nuestra oración, sino como un Señor verdadero, al cual debemos de obedecer incondicionalmente, sin preguntar el porqué de su orden, como un verdadero esclavo. Y sé que esta palabra es incómoda y a veces impronunciable, pero es el tipo de obediencia que Dios nos está pidiendo. Y este señorío en nuestras vidas, Él nos lo pide como una obediencia incondicional, a manera de un esclavo. Y tal vez nos espante esta palabra, pero ¿cómo nos podría espantar al someternos a un Dios amoroso, perdonador, que no escatimó la vida de su propio Hijo para ofrecerla por nuestros pecados en la cruz, librándonos de ir al infierno, que está todos los días con los brazos abiertos, esperándonos como al Padre al Hijo pródigo, que a pesar de ofenderlo a cada momento, aún así nos espera con unos brazos abiertos y cálidos, buscando reconciliarse con lo que más ama, a ti y a mí. Pues vamos a dar gracias por este mensaje que Dios nos está compartiendo con una oración. Bendito Señor y Dios, gracias por este mensaje, Señor, por este recordatorio de lo que tú eres en nuestras vidas y que no queremos aceptar. Ayúdanos, Señor, a meditar quién realmente eres tú, a meditar qué realmente eres tú en nuestras vidas y cómo te debemos de obedecer, Señor. Ayúdanos porque la palabra esclavo, Señor, para muchos es algo que no se puede concebir, que es algo que pues es incómodo, Señor, pero realmente ser esclavo de alguien como tú, de alguien que nos ama como a nadie, Señor, es algo que ni siquiera entendemos, pero que tú nos estás invitando a hacer y a conocerte, mi Dios, como un Dios amoroso, que nos ama como a nadie, incondicionalmente a pesar de ser como somos. Ayúdanos a realmente someternos a ti, Señor, como a ti te agrada, y no solamente como lo que nos conviene o queremos. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese señorío, pero nosotros no podemos, es por eso que recurrimos a ti, y todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Amén. Pues muchas gracias y esperamos o nos vemos el siguiente domingo si Dios quiere, que Él quiere. Gracias. Gracias.